Memorias de un suicida. Ivonne Amaral Pereira. Primera parte. Los réprobos. Capítulo 3. En el Hospital María de Nazaret. 3. Eulina, tú no valías siquiera el pan que yo te daba para saciar tu hambre. Sin embargo, te amaba, más allá de todas las conveniencias, a despecho hasta de la misma honra. Eras pérfida, malvada. Yo, sin embargo, debía ser inferior todavía más que tú, porque casado, siendo mi esposa noble y digna señora, era padre de 3 inocentes criaturas, a las cuales debía amor y protección. Los abandoné por ti, Eulina, me desinteresé de sus encantos, porque me arrebaté irremediablemente de los tuyos. Extraña belleza de las tierras sudamericanas que eras tú, oh, cómo eras linda, mas no me amabas, y después de arrastrarme de caída en caída, explotando mi bolso y mi corazón, me abandonaste a la desesperación de la miseria y de la ingratitud, al rechazarme por el capitalista brasileño, tu compatriota, que te pretendió. Fui a tu casa, me vi despechado, te supliqué, me arrastré a tus pies como un loco, desesperado al perderte, como un insensato que siempre fui. Imploré migajas de tu compasión, viendo que ya no sería posible tu amor. Provoqué la discusión, viendo que te hacías la insensible a mis desesperadas tentativas de reconciliación, y ciego por los insultos que repetías, te agredí, hiriendo el rostro que yo adoraba. Te golpeé sin piedad, te maltraté a puntapiés, mi Dios, oh mi Dios, te estrangulé, Eulina, te maté, te maté. Paró sofocado en las convulsiones odiosas de un perfecto réprobo, para continuar después, como dirigiéndose a los compañeros. Cuando lleno de horror contemplé la acción abominable que practicara, apenas un recurso acudió en mi mente rápido, cual impulso obsesor, a fin de escapar a las consecuencias que en aquel momento se me figuraban insoportables. El suicidio. Entonces, allí mismo, sin perder tiempo, rasgué las sábanas de la desgraciada y me colgué de una viga existente en la cocina. ¿Qué forma esa tan poco poética de morir un amante? Me mofé yo, enfadado, con la larga descripción que desde el valle diariamente lo oía repetir. Apuesto en que como vuestra excelencia, señor profesor, que tan elegantemente deseó morir, recordando a Petronio, lo hizo por el amor platónico de alguna señora inglesa, rubia y bien parecida. Portugueses ilustres como vuestra excelencia vienen demostrando ser así, gustan de amar a damas inglesas. Me dirigía ahora a Belarmino de Queiroz e Sousa, cuyo nombre exhalaba hidalguía. Hasta ese momento todavía me irritaban las actitudes del pobre cómplice del gran drama que también yo vivía, y siempre que había una oportunidad lo ridiculizaba, defecto muy mío y que muchos vejámenes y sinsabores me costó hasta corregirlo durante los trabajos de reforma interior que impuse a mi carácter en la patria espiritual. Belarmino era alto y seco, muy elegante y fino de maneras. Se decía rico y viajado, profesor de dialéctica, de filosofía y matemática. Era políglota, respetable patrimonio para un solo hombre que se arrastre en la tierra. No había duda, más que no lo impidiera de demorarse, y más el monóculo, el frac y el bastón
en las pocilgas del Valle Siniestro durante la interesante pasantía que allí hiciera por haberse suicidado. Eso mismo le echara yo en cara muchas veces, malhumorado ante la vanidosa enumeración que hacía de sus diferentes títulos. El doctor todavía, porque era doctor, honrado por más de una universidad. Jamás respondió a mis impertinencias. Pulido, educado, sentimental, llegaría también a la vera de la bondad de corazón si a la par de tan bonitas dotes no cargara los defectos del orgullo, del egoísmo, de endiosarse a sí mismo por juzgarse superior a todos. Al oírme no respondió con irritación como siempre. Fue en un tono suave, aunque pesaroso, que se expandió dirigiéndose a todos. Yo creía sinceramente que la tumba absorbería mi personalidad, transmutándola en la esencia que se perderá en los abismos de la naturaleza, que sería la nada. Discípulo de Augusto Comte, la filosofía me llevó al materialismo, al mecanicismo accidental de las cosas, única explicación satisfactoria que el razonamiento pude ofrecer ante las anomalías con que me encontraba a cada paso por toda la existencia para alarmarme el corazón y decepcionar mi mente. Siempre nutrí una gran ternura y compasión por los hombres, a los que consideraba hermanos en la desgracia, aunque tratase de ellos cuanto fuera posible, temiendo amarlos demasiado y, por tanto, sufrir. Yo comprendía mejor que nada que el nacer era para el hombre sólo una desgracia. Nacer, vivir, trabajar, sufrir, luchar por todos los pretextos, para después deshacerse irremediablemente en el polvo, en la tumba. No fui jamás dado a enamoramientos con mujeres de clase alta ni baja. ¿Para qué amar, construir una familia, contribuyendo a lanzar a la vida a otros desgraciados más, si la filosofía me convenciera, además, de que el amor era apenas una secreción del cerebro? Fui un estudioso, eso sí, y estudiaba a fin de aturdirme, evitando el cúmulo de elucubraciones sobre la miserable situación de la humanidad. Siendo así, a mí no me sobraban horas para cultivar el amor junto a damas inglesas ni portuguesas. Estudiaba para olvidar, de un día también me perdería en el vacío. Fui un infeliz como toda la humanidad lo es. Solamente en el ambiente sereno del hogar disfrutaba de alguna satisfacción. Me agarré al hogar cuanto era posible, pesaroso de un día ser forzado a abandonarlo para aniquilarme entre los vermes que destruían mi individualidad. Mi madre, que compartía mis convicciones porque también las recibiera de mi genitor, me bastaba para compañía en las horas de ocio. El móvil de mi tentativa de suicidio, como ve, no fue el disgusto amoroso, fue la pérdida de la salud. Fui siempre físicamente débil, delgado, un triste, soñador, infeliz e insatisfecho, aterrorizado de existir. Un incorregible desconsuelo ennegreció los días de mi vida. Encerrado en este círculo deprimente, vi a la tuberculosis apoderarse de mi organismo, mal hereditario que no me fue posible combatir. Desengañado por la ciencia, preferí entonces acabar de una vez, sin mayores sufrimientos, con la materia miserable que comenzaba a pudrirse bajo la desintegración producida por una molestia incurable, materia que, por sí misma naturaleza, estaba destinada, era a la podredumbre de la muerte, a la eterna caída en las vorágines de la nada.
¿Para qué, pues, yo esperaría que el avance doloroso de la tuberculosis extinguiese mi individualidad en lento suplicio, sin consuelo, sin esperanza, compensadora en el porvenir del más allá de la muerte, donde no encontraría sino el aniquilamiento absoluto, la desintegración perfecta, espantajo humano tirado al desaliento, del cual huirían todos, inclusive mi propia madre? ¿Quién lo diría? Temiendo los peligros del contagio. Morir era una buena solución, muy lógica, para quien, como yo, solo veía ante sí un cuerpo aniquilado por la enfermedad y la destrucción absoluta del ser como desanimadoras expectativas. No poseo a competencia de vuestra excelencia, señor profesor, ni me será dado razonar con tanta finura. Todavía, con el debido respeto a la persona de vuestra excelencia, considero un execrable pecado que el hombre no acepte la existencia de Dios, su paternidad para con sus criaturas y la eternidad del alma, por más criminal y abyecto que sea. Felizmente para mí, esas fueron cosas en que siempre creí con vehemencia. Se entrometió Jerónimo con simplicidad, sin percibir la tesis profunda que presentaba a un exprofesor de dialéctica. ¿Cómo y por qué entonces os rebelasteis contra las circunstancias naturales de la vida humana, o sea, a los sufrimientos que os cabían en la desoladora herencia, al punto de confesaros que deseasteis morir, señor de Araujo Silveira? Si yo, desfavorecido por la fe, carente de esperanza, desamparado por la incredulidad en un ser supremo, a merced del pesimismo al que mis convicciones conducían, para quien la tumba apenas significaba olvido, aniquilación, la absorción en el vacío, me desorientase al embate de la desventura y tentase matarme, a fin de evitar la lucha desigual e inútil, se concibe. Mas vosotros creyentes en la paternidad de un Dios creador, sede de perfecciones infinitas, como decís, bajo cuya dirección sabia camináis, vosotros convencidos de la personalidad eterna, destinada a la misma finalidad gloriosa de su creador, heredera de la propia eternidad existente en aquel Ser Supremo, hacia la cual marcha por el orden natural de la ley de atracción y afinidad, caer en desesperaciones y rebelarse contra la misma ley, pues sé que la creencia en un poder absoluto prohíbe la infracción del suicidio. Es una paradoja que no se puede admitir. Portadores de tal ciencia, corazones alumbrados por los ardores de tan ardiosa convicción, energías revigorizadas por la fortaleza de tan sublime esperanza, deberíais consideraros también dioses, hombres sublimados para quienes los infortunios serían meros contratiempos del momento. Oh, si yo pudiese convencerme de esa realidad, no temería enfrentar nuevamente ni los disgustos que arruinaron mis días, ni la tuberculosis que me redujo a lo que veis, replicó con lógica férrea el discípulo de Comte, cuya sinceridad despertó mi simpatía. ¿Y ahora cuál es la opinión de vuestra excelencia sobre el momento presente? ¿Qué explicación sugiere la filosofía comtista para lo que pasa? Interrogué lleno de curiosidad, interesándome por el debate. Nada, respondió simplemente. No sugiere nada. Continúo igual. No conseguí morir. Era evidente que desconcertantes dudas nos atacaban a todos, a él también. Lo que no queríamos era curvarnos ante la evidencia.
Teníamos miedo de encarar de frente la realidad. «Decid algo de vos, señor Botello», se atrevió Joao a exhortarme. «Desde hace mucho tiempo estimáis observarnos, mas habéis silenciado sobre vuestra persona, que tan interesante nos parece. En cuanto a mí, no deseo permanecer incógnito. Bien sabéis los motivos que me arrojarán al piélago abyecto del suicidio, la pasión por el juego. Jugué todo, la honra inclusive, y la propia vida». «Perdón, amigo de Cebedeo, ¿cómo jugaste la vida si ahí estás hablándonos de ti?», intervino Jerónimo, desconcertado. El interlocutor se sobresaltó y, sin responder, insistió en su propósito de excitarme. «Vamos, ilustre romancista, viejo bohemio de Porto, baja de tu feo pedestal del orgullo. Ven a decir algo de tu majestuosa superioridad». Sentí la mordacidad en las descorteses expresiones de Joao, que se anticipara conmigo en la misma proporción que yo y Belarmino, del cual era muy amigo, y que dejara un momento de lloriquear para provocar mi mal humor. Me enfadé. Siempre fui un individuo susceptible y la muerte no corrigiera todavía la grave anormalidad. ¿Por qué? ¿Sería yo acaso forzado a confesar intimidades a tal canalla solo porque ellos habían confesado las suyas? ¿Por ventura debía yo cualquier consideración a esa ralea que fui a encontrar en el valle inmundo? Pensé, sofocado por el orgullo, realmente juzgándome superior. La consideración que a los compañeros de infortunio mi mal juicio negaba, la continuaba a mí mismo dispensando dulcemente el entendimiento que si para allá yo también me viera arrojado, era que en mi caso existiera una injusticia calamitosa, que yo no mereciera la represión por ser mejor, más digno, más acreedor de favores que los otros que conmigo allá se habían matado. Fuese como fuese, preferiría no expandirme porque mi orgullo a tanto no me animaba. Mas personajes de nuestra infeliz categoría no están a la altura de vencer impulsos del pensamiento callando expansiones ante iguales. Tampoco saben dominar emociones, esquivándose de la vergüenza de las indagaciones en el campo íntimo, en presencia de extraños. Siendo así, los torrentes de vibraciones maleducadas se derraman de su interior configuradas en un palabrerío ardiente y emotivo, aunque ellas mismas no lo deseen, como si las compuertas magnéticas que las retuviesen en los abismos mentales se hubiesen roto gracias a las agitaciones de que se hicieron presas. Además, el tono sincero, la hermosa llaneza del profesor de filosofía y dialéctica, convidándome a una actitud menos descortés de la que me habituara hasta entonces, me hizo concordar a la sugestión de Joao de Acevedo, mas fue antes dirigiéndome preferentemente a aquel que, por entender que sólo a su elevada cultura estaría a la altura de comprenderme, fui diciendo grave, compenetrado, concediéndome una importancia ridícula en la humillante situación en que me encontraba. Yo, señor profesor, soy un individuo que se imaginaba iluminado por un saber sin manchas, mas que, en verdad, hoy comienza a comprender que ignoraba y continúa ignorando lo que a 2 dedos de su propia nariz existe. Fui paupérrimo, digo fui, porque algo cuchichea a mi ser que todo eso perteneció al pretérito, con el insoportable defecto de ser orgulloso, un hombre, finalmente,
que no negaba la existencia de un ser superior presidiendo su creación, es cierto, más que considerándolo una incógnita desafiando sus posibilidades humanas de descifrar sus enigmas, no solamente dejaba de asociar el respeto a ese ser a su vida, como principalmente no le daba ninguna explicación de lo que hacía o pretendía hacer para placer de sus mismos caprichos y pasiones. Será pues una redundancia afirmar que muy sabio, como me juzgaba, arrastraba la disonante ignorancia de la incredulidad en la posibilidad de existir leyes omnipotentes, irremediables, partiendo de una divinidad creadora y orientadora para dirigir la creación, lo que me hizo cometer errores gravísimos. Sufrí y mi existencia fue fértil en situaciones desanimadoras. La resignación nunca fue virtud a la que se amoldase mi carácter violento y agitado por naturaleza. La profundidad de mis sufrimientos me tornó irritadizo, irascible. El orgullo me aisló en la convicción de que después de mí sólo existirían valores sufribles.